íbamos llegando porque viajé con mi marido, mi hijo, mi hermano y su marido, así que éramos un grupito. Y llegamos a buscar las maletas y estaba justo en la parte donde uno recoge las maletas, en esa parte del aeropuerto. Así que no había ninguna posibilidad de no verse. Lo hacen adrede, porque ellos saben a qué terminal llega uno y ahí enchufan la foto de... Entonces en ese terminal estaba la norteamericana, estaba yo y habían un par de otras. Que eran todas las que los vuelos llegaban hasta ese lugar. Exacto. Son 5 mujeres distinguidas. Sí. Estas son las Women in Science. Son Exacto. las mujeres en ciencia. Y claro, la gigantografía tiene que ver con, por supuesto, dar la recepción a las ganadoras, pero también, yo creo, tiene que ver con mostrar el rostro de las mujeres que hacen ciencia en el mundo, en un lugar que es particularmente público, ¿no? Y que tiene que ver siempre con el mismo esfuerzo por hacer visible que hay mujeres haciendo... Bueno, grandes es toda aportaciones. la idea de la campaña de L'Oréal. O sea, yo creo que las 5 ganadoras estábamos un poco abrumadas con la exposición mediática, pero por otro lado es importante porque muchas veces el aporte que hacen las mujeres al conocimiento queda invisible. Y en En ese la sentido, historia son muchos los casos. sí, de eso quería hablar un poco, porque este premio honra a Marie Curie, ¿no? Marie Curie es una mujer que avanza muchísimo en la ciencia, que es una mujer además terriblemente poco convencional para su tiempo, y que ella pasa la historia con el apellido de su esposo. Bueno, es lo, digamos, es propio. Todavía, porque yo todavía. fui con mi marido y a él le tenían Fernando Ruiz. Yo le dije, ¿por qué le pusieron mi apellido? Y quedaron súper sacados de onda los franceses porque creían que yo tenía el apellido de mi marido. Yo le dije, oye, en Chile eso nunca se ha usado. ¿Y qué te dijeron? Nada, pues se lo tuvieron que cambiar a mi marido. Pero mira, es un punto que hablábamos hace poco en La Historia es Nuestra, con un experto en nombres y apellidos en Chile, y es que en Chile muy pocas personas, muy pocas mujeres pierden su apellido para tomar el de su esposo. A Yo creo que diferencia de lo que ninguna, ocurre. pues. Es que en algunos momentos de la historia de Chile parece que sí, en Sí. algunos sectores muy conservadores las Pero mujeres totalmente, porque yo me acuerdo mi abuela usaba el D, pero primero su apellido, Teresa Macius de González. Ay, nunca claro, el D se ocupaba. Tienes Era razón. como una adición. Ya, entonces es el primer choque cultural con los franceses. Las chilenas nunca pierden su propio apellido. No. Y por lo tanto tuvieron que asumir que el marido visitante tenía otro apellido. el marido que acompañaba el premio. Lo que te quería preguntar, y con el tema de Marie Curie, tenía que ver con de qué manera o en qué casos el aporte de las mujeres ha sido invisible en la ciencia. Porque precisamente como es invisible, la gente ni siquiera sabe. No sabe. Bueno, el caso de Marie Curie es demasiado obvio porque 2 premios Nobel. Y tú entras a la Academia de Ciencias de París, que ahí fui. Una de las cosas que debíamos hacer es dar una charla ahí. Y tú mirábamos todos por todas partes y tú crees que hay un retrato de Marie Curie, algo, y hay puros, así como bustos en bronce de todos los próceres los franceses tienen una larga historia en las ciencias, digamos, de todo tipo. Así que perfecto que estén ahí, pero yo creo que a la Marie Curie por lo menos le podían haber dejado un rinconcito ahí, una acuarela que no fuera, pero realmente impresionante. Ahora, en el área que yo conozco, en astronomía, hubieron mujeres en la historia de la astronomía que sentaron las bases de muchas de lo que hoy sabemos del universo y nadie sabe. Por ejemplo, a comienzo del siglo pasado, nadie sabía qué es lo que eran las estrellas en realidad. Y entonces le sacaban la distribución de energía que se llama espectro, que es como la huella digital de una estrella, y salían unas rayitas, o sea, es como un arcoíris así, y con rayitas negras. Entonces, nadie sabía de a qué se debían esas rayitas. Entonces, el director del observatorio de Harvard dijo, ya, tenían como 400.000 espectros, entonces tenemos que clasificarlo. Y dijo, no, para esto mejor contratemos mujeres, porque las mujeres son mucho más detallistas y tienen más paciencia y lo van a hacer. Pero resulta que Harvard no los dejaba contratar mujeres, porque estaba prohibido. Entonces les pagaban como equipo, como que estuvieran arrendando equipos, ¿te fijas? Pero además, este maldito dijo, no, lo único malo de las mujeres es que hablan mucho. Entonces contrató a muchas mujeres con problemas de audición o sordomudas de plano. Entonces eran mujeres que estaban súper bien preparadas, pero además tenían alguna dificultad para hablar, para expresarse.
Porque él quería que estuvieran fueran calladitas. más silenciosas. Claro. Bueno, en estas mujeres, una de ellas, por ejemplo, descubrió la clave, el primer paso para medir las distancias en el universo, que es la Miss Leavitt. Henrietta, nadie la ha escuchado hablar de ella, ¿no? No. Pero ella fue la que hizo la primera relación que permitió darnos cuenta de que Andrómeda es otra galaxia y no una manchita en el cielo, nomás como creían antes, que la galaxia nuestra lo era todo y no había nada más. Y gracias a esto que hizo la Henrietta Leavitt, que trabajó mucho tiempo, y ella creo que era sordomuda completa, ella hizo su trabajo por años y llegó a esa conclusión, una cierta relación que te permite determinar distancia. Después hay otras mujeres, como la Annie Cannon y otras, en ese mismo grupito, que sentaron las bases de la mecánica cuántica. Y se dieron cuenta que esas rayitas que habían, que corresponden a los distintos elementos químicos que hay en distintas estrellas, se dieron cuenta que no era que esta estrella tuviera más de esto, esta otra tuviera más de esto otro, sino que tenía que ver con la temperatura y cómo se producen en la física atómica, digamos, no cómo hay transiciones que se dan y que producen estas absorciones. Y esa era la base de la mecánica cuántica, y eso tampoco no se conoce. Es absolutamente desconocido. O sea, tú aquí rápidamente, qué sé yo, en un minuto y medio, nos has contado dos historias que yo creo que muy pocas personas de quienes nos están escuchando alguna vez Y esto oyeron. en esta área chica de la ciencia. Yo me puedo imaginar que en otras áreas hay casos similares, ¿no? Que Exactamente. pasan desapercibidos. Y es por ese motivo, o es para cambiar eso, que se entregan distinciones a personas como tú. Ahora, María Teresa Ruiz, tú has recibido varios premios y yo creo que de alguna manera lograste instalar en Chile la idea de que eres una mujer haciendo ciencia y de que tus desarrollos y tus investigaciones son un aporte para la disciplina. Eso que has logrado tú, me gustaría que me contaras por qué crees que se produjo esto contigo, en tu caso particular. Y si tú crees que en Chile hay otras mujeres olvidadas en ciencia. Probablemente. En el área mía todavía somos pocas, porque somos pocas nomás, pero hay todas esas áreas de las ciencias de la vida donde hay un montón de mujeres que han hecho aportes probablemente importantes. No sé, hay algunas que han sido reconocidas con este mismo premio L'Oréal antes que yo. Creo que en el caso mío, por el hecho de que la astronomía dentro de las ciencias exactas es una ciencia que es relativamente más fácil explicarla al público en general. Todo el mundo como que le interesa ese tema. Como quizás que, más evocadora, ¿no? Claro, y tiene, bueno, estrellas. Tiene además una conexión con el ser humano, ¿no? De si hay vida en otras partes, o si... Hay un montón de aspectos que hace que la astronomía sea más fácil. A mí me impresiona porque yo estaba dando charlas, por ejemplo, cuando uno da una charla, lo más importante es saber quién es el público para poder apuntarle más o menos a lo que es, a lo que entiendan, a lo que les interese. Y alguna vez yo casi me morí una vez que fui a Viña a dar una charla que me había invitado un grupo de señoras de los marinos, no sé. Y entonces resulta que un tercio de la sala estaban las señoras de los marinos y las mamás de las señoras y las vecinas, que si eran gente como de mi edad ahora, sí, interesada, curiosa, obviamente. Después había otro tercio que eran cadetes de la escuela naval, que eran chicos como de 19 años. Y después había otro tercio que eran unos niños de un colegio que apadrinaban a esta señora, que eran niños. Entonces yo dije, ¿a quién le apunto aquí? ¿Cómo lo hago? Bueno, ya no me acuerdo. La señora, los cadetes, los niños. Claro. ¿Cuáles podrán? Yo di mi charla así, tratando de no fijarme mucho. Y sabes tú que al final lo que me emocionó es que cuando llegó el momento de las preguntas, todos tenían preguntas interesantes que hacer. La señora, los cadetes y los niños. No se notaba ninguna diferencia ni cultural ni etaria en la curiosidad que ellos tenían por el tema. Entonces ahí tú te das cuenta de un tema como transversal en ese aspecto. Exactamente, y que tú estás entonces en un área donde se te ha permitido o que es de suficiente interés público como Claro. para que fuera imposible hacer invisible lo que tú estabas haciendo. Yo creo que eso ayudó muchísimo. ¿Tú has visto más mujeres o se te acercan más mujeres a ti con interés en la ciencia o
diciendo que se han inspirado en lo que tú haces? Mujeres y hombres, ¿eh? Ah, muy interesante. Porque también pasa que hay chicos, de repente doy charlas en lugares alejados y me he sentido súper contento cuando pasan los años. Obviamente tú vas a un colegio y hay 200 niños, no tienes idea tú, no se te graban las caras de ellos, pero ellos sí se graban la tuya. Entonces, después pasan 20 años y te dicen, ya sabes que tú lo conoces ahora como colega, no como astrónomo. Te dice, sí, yo soy astrónomo porque una vez usted fue a dar una charla a mi colegio por allá lejos y yo decidí que eso es lo que quería hacer. Entonces, cuando te dicen eso es como un regalo de la vida, ¿eh? Me imagino. Y me imagino que cuando te llaman a las charlas de colegio vas con muchas ganas. Me encanta hablarle a los niños porque son el desafío más grande, porque hacen las preguntas más difíciles. Oye, María Teresa Ruiz, ¿y entre niños ves esa diferencia de género que luego se va a ir mostrando en en los la chiquitos universidad? No. Yo diría que hasta que le llegan las hormonas, cuando llegan las hormonas se produce un cambio total en las niñas, en que parece que el cerebro se nos hace un poco líquido. ¿A niñas y niños? A los niños los ataca menos, fíjate. También los ataca, pero porque... Pero cuéntame más de eso. ¿En qué edad tú lo ves? Yo lo veo así tipito 12, ya. 13, que tanto que a mí muchas veces, yo tuve un puro hijo hombre, pero si yo hubiera tenido una hija mujer y supiera lo que sé hoy día, yo la pondría en toda la educación básica en colegio mixto y en la educación secundaria ya más, los últimos años la pondría puro un colegio de mujeres. Porque las mujeres compiten con las mujeres, no tienen ni un problema de mostrarse inteligente, todo lo que saben, etcétera. Frente a los hombres se ponen todas lánguidas y como poco sexy parece el ser inteligente, entonces más bien yo cuando tú vas a dar charlas, tú ves a las niñas, están todas así como colgando el brazo de un niño y como mirando el techo, mirándose la uña, y tú sabes que esas niñas son a veces las primeras del curso, yo lo veía en el curso de mi propio hijo, que las mejores alumnas eran mujeres, pero cuando yo iba a dar charlas ahí, no estaban ni ahí. ¿Y tú no crees que eso, más que hormonal, es cultural? ¿No crees que es el momento en el que con más fuerza las niñas reciben como el costo de mostrarse demasiado inteligente o de mostrarse... Pero yo creo que eso viene con las hormonas, porque en realidad tú empiezas a ver al otro como con otros aspectos. Los niños no, porque el hombre inteligente, incluso a esa edad, es considerado atractivo. Claro, pero por eso yo miro a los demás, porque él sabe que es considerado atractivo ser inteligente, va a mostrarse inteligente. Quizás la niña porque sabe que eso no se considera atractivo, porque sabe que la van a tildar de matea. Es absolutamente, por eso te digo yo que en un colegio de puras mujeres, la misma niñita que está ahí haciéndose la lesa, tú la llevas a un colegio de puras mujeres y a lo mejor brilla, ¿te fijas? Entonces siempre tiene que ver con las expectativas que los demás ponen en las niñas. Ahora, en ese sentido, quizás la solución no es poner a las niñas con las niñas, sino que ir desarrollando a lo largo de toda la educación la idea de que la inteligencia y la curiosidad y la inquietud intelectual son... Eso sería interesante en hombres, en mujeres, en cualquiera de todos, digamos. Exacto, eso sería el ideal. Sospecho que va a tomar más tiempo. Sí, pero es interesante el punto que tú ves. Cuéntame cómo ves a los más chicos entonces. Los más chicos a mí me ha impresionado ver que hasta como los 10 años, 11 años, no hay diferencia entre niñas y niños. Y no hay diferencia, y eso es más notable todavía, entre un niño aquí del Grange o del colegio alemán con un niño de una escuelita rural en no sé dónde. ¿Tú ves eso? No le veo la diferencia. Tienen las mismas curiosidades, tienen esa ansia de saberlo todo, a lo mejor tienen menos recursos para conseguir las respuestas, pero el nivel de curiosidad y de ganas de saber es el mismo. Después algo le pasa en la educación que bueno, en todo el ambiente, lo que sea. Me pasó ir a una escuela, a un grupo de escuelas rurales en el campo y de que iba con muy bajas expectativas porque ya me habían advertido que los niños ahí nunca habían tenido una charla de nadie, entonces bueno, llegué, se comportaron como ángeles porque no hubo un ruido, nada, no se movió una pluma en toda mi charla, y cuando terminé un niño me dijo, ¿podemos hacerle preguntas? Claro, le dije, le pasé el micrófono y empezaron a hacer preguntas, hicieron fila ellos para hacerme preguntas, niñas y niños. Y las preguntas eran las mismas que me hacen, te digo, en el colegio alemán, en el Grange, en colegios particulares de Santiago que tienen más recursos y más acceso a información. Yo quedé muy impresionada y
Bueno, y después me enteré después de mi charla, se comunicaron conmigo del colegio ahí y me decían hoy que había habido un cambio. No solo un colegio, eran varias escuelas rurales juntas. En la educación ahí, porque los profesores se habían dado cuenta de las inquietudes intelectuales que tenían sus niños, que era algo que no se habían dado cuenta, que ellos encontraban que con que sumaran y restaran suficiente, ¿no? Y que sepan leer. Pero se dieron cuenta que los niños querían saber si habían planetas en otras estrellas, querían saber qué es lo que era un agujero negro, querían saber, qué sé yo, cosas que a veces hasta los mismos profesores a lo mejor hacía tiempo que no se preguntaban, ¿no? A lo mejor quienes te estamos escuchando hace tiempo no nos preguntamos. Si tú me pides que yo defina exactamente un agujero negro, no sé si podría hacerlo. De las preguntas que te hacen, ¿cuál es, hay alguna que te guste más, que te haya parecido más extraña en esas inquietudes? Porque alguien que está dando charlas permanentemente y en colegios y con niños se expone a todo tipo de inquietudes, supongo yo. Todas. Bueno, hubo un niño que me dejó hasta el día de hoy preocupada porque estuve en el festival de Puerto Idea el año pasado, ¿no? El que está haciendo justo ahora. Justo ahora. Fue el del año pasado, que son muy buenos esos. Y yo me acuerdo que estaba en la estación de trenes de Antofagasta. Ahí fue mi charla al aire libre en la noche. Con cielos cristalinos, por bueno, supuesto. Estaba medio oscuro todo, así que yo al público no lo veía mucho. Y lo dimos con la Andrea Obaide. Entonces se llamaban Las Últimas Noticias del Universo. Entonces ella como que daba las noticias y yo las explicaba. Ya, pues terminó la presentación y habían preguntas. Y de repente se levanta la mano un niño que apenas veía, pero se veía un niño flaquito, chiquitito, que estaba sentado al lado de un señor. Oye, me hizo un par de preguntas, una de las cuales más o menos se la pude responder y la segunda no. Definitivamente ¿Cuál era la que no ya pudiste? No me acuerdo ya qué es lo que era, pero era algo sobre lentes gravitacionales, ya no me acuerdo. Y sí, no, eran preguntas así triviales. Y después se levantó y se fue. Y yo traté de bajar para poder conocer al niño y poder responderle su pregunta como corresponde. Si no era en el momento, le iba a mandar una respuesta. Y sabes que no lo encontré. Y al día siguiente estaba comprando agua en un kiosco por ahí en la calle y se me acercó una señora que habían estado en mi charla y me contaron que ese niñito era alumno de una escuela pública y que ellos tampoco sabían cómo se llamaban y que el chico ese era un genio. Yo no sé qué edad tendría, pero yo no le he hecho más de 10, 11 años. Hay un genio en una escuela pública en Antofagasta. Desconocido. Probablemente hay más. Que va a ser el próximo Einstein. Y probablemente hay más de uno. Muchísimas gracias, María Teresa Ruiz, por la conversación. Feliz, encantada y gracias por invitarme. Muy buenas tardes. Seguimos en Cooperativa. Nos vamos a la pausa. Vamos a seguir con las noticias y con más historias.